Bueno, seguimos esta noche aquí en Minuto Uno con Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de la Nación. Aníbal, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, por suerte bien. ¿Se quedó Arlía a escucharlo? ¿Ya lo tomó para las huestes? Es un amigo. ¿Eh? Yo no tomo a nadie, no ando repartiendo camisetas por ningún lado, esa historia ya pasó. La que decide la sociedad no decide... Ahora, vio que no estaba tan equivocado cuando hacía un mes le decía que estaba descuidando la provincia de Buenos Aires. No descuide nunca nada, lo que pasa es que hay que darse tiempo para todas las cosas. Y lo que no se puede ser un angurriento pensando que uno tiene que ser todo porque pasan las cosas por uno. Yo no tenía esa visión y de hecho no he pegado un afiche ni ninguna cosa que se le parezca. Es verdad, ¿por qué no ha pegado afiche? Porque no tenía esa vocación y en algún momento vinieron unos compañeros a planteármelo. Me tomé como 30 días para tomar la decisión, conseguí algunas encuestas, no soy de ver encuestas, no las volví, no las vi, las hicimos y lo analizaron los chicos que trabajan conmigo. En algún momento coincidimos que se podía trabajar, que la propuesta era buena y que había un campo bárbaro para explotar y decidimos tomar la decisión. Ahora ya no me importan las encuestas. Pero ya está lanzado. Sí, sí, claro, por supuesto. Ya vamos a volver sobre la provincia de Buenos Aires, pero venimos de un 25 de mayo de varios días y realmente ayer ha sido multitudinario. Sí. ¿Qué impresión le deja frente a la oposición que habla permanentemente de fin de ciclo o que el kirchnerismo está terminado? La verdad es que no hay mucho para discutir en un discurso tan anodino. Cuando el discurso es vacío, es hueco, es sin sentido, ¿cuál es la razón de discutir ese discurso? Porque cuando alguien viene y dice, no, miren, lo que ustedes están planteando es negro y yo no estoy de acuerdo con los discursos negros, entonces planteo un discurso rojo, que se parece una estupidez, o azul, discutamos de mi discurso azul o colisionemos discurso azul contra discurso rojo y vemos quién de los dos tiene razón. Hay propuestas contra las que hay que contrastarlo, pero acá no hay propuestas. Acá lo único que se sabe decir es agraviar, insultar, tratar de encontrar una alternativa de esa característica. Hoy escuchaba personajes que te dicen, el discurso no hablaba de la Revolución de Mayo. Y que te manda un manual del alumno bonaerense, que si no se deben saber ni quién estaba, cómo estaba compuesta. Claro, la han dicho que junta. Confundió la fecha del recuerdo de la Asunción No, con el porque 25 sabe de cuál es mayo. el tema. Es un viejo pensamiento de Bertolt Brecht, el del analfabeto político. Son analfabetos políticos que no saben en definitiva de qué se tiene que hablar. ¿Cuál es el tema? Y conmemorar los 205 años de la Revolución de Mayo. Es en sí mismo una definición estratégica. ¿De qué se va a hablar? De política se va a hablar. ¿Cómo no se va a hablar de política? A mí me decían, no, pero estaban todo el peronismo. Mirá, estaba Beatriz Arlo, salvo que la compañera Beatriz Arlo se haya incorporado y no me lo haya dicho. ¿Estaba Beatriz Arlo? Sí, claro, por supuesto, están los diarios las fotos. Así que fueron los que quisieron ir, nadie le prohibió a nadie, ni se vendían entradas, ni cosas por el estilo. Y seguramente debe haber un montón de gente que no tenía nada que ver con el pensamiento nuestro. Ahora, había... Dicen que entre 600 y 800.000 personas. La presidenta habló, no se movía una mosca, como decía la publicidad, no cabía un alfiler. Entonces digo, la verdad que no sé qué es lo que tengo que explicar, si la sociedad que fue y quiso participar del tema participó. Ahora, la presidenta ayer, que tuvo un discurso muy político, como bien dice usted, en un momento dijo, ustedes, dirigiéndose a la gente que estaba allí, ustedes son los que de alguna forma van a definir, van a decidir. Cuando la presidenta dice ustedes, es el derecho, es la licencia que se puede decir que un presidente tiene para hablarle al pueblo, en definitiva. Ese concepto de sustantivo colectivo que Juan Perón encarnaba con tanta... Estuvo ahí de decir mi heredero es el pueblo. Pero que en definitiva lo está diciendo. ¿Quién se va a hacer cargo? El trabajador que no la vote a la Presidenta de la Nación, o que no votó a la Presidenta de la Nación y si fuera candidato no la votaría. También debiera prestar atención a lo que está diciendo la Presidenta. Guarda que las convenciones colectivas de trabajo hace 12 años que funcionan y el salario, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil hace 12 años que funcionan de la misma manera y que los dineros de los trabajadores que administraban las AFJP y que el 70% de esas jubilaciones la pagaba el Estado, hoy la administra el Estado. Vinieron 80.000, 200 millones y 400.000. Pero digo, hay muchas cosas por cuidar. No presten atención. Le dice a los compañeros, le dice a todos, presten la atención, Mire que lo que se hizo, se votaron durante los 12 años del gobierno entre Néstor y Cristina 48 leyes laborales que ninguna le hizo bajar la frente a ningún legislador. Ahora, Aníbal, muchos también dicen, bueno, el gobierno sale a asustar, que puede haber cambio. ¿Ustedes asustan o creen que realmente con un gobierno del Macri puede haber cambios? Garantizarlo. Pero, a ver, Macri dice que va a privatizar, otra vez volveríamos a las AFJP. Dice que
privatizaría Aerolíneas Argentinas, dice que privatizaría seguramente los trenes, el 75-80% lo está pagando el Estado, ¿qué sentido tiene que sigan estando en las condiciones en las que estaban? Dice que abriría las reservas para pagar a quien quisiera comprar dólares que vaya y compre, dice que se sentaría con Griese, lo que dice él paga. Digo, ¿te parece que son pocas cosas para que uno no tenga que defenderlas? Si son barbaridades lo que está diciendo. Ayer la Presidenta también habló de las paritarias libres, justamente reivindicando los convenios colectivos de trabajo. No existen paritarias que no sean libres. Nosotros ahora vamos a tener en instantes nada más un debate con los aceiteros, tanto la patronal como el gremio, y los aceiteros ayer en concreto, en negro sobre blanco, denunciaron que alcanzaron un acuerdo con las empresas por 36% de aumento y el Ministerio de Trabajo no lo homologa. Y yo no estoy de acuerdo que se homologue. ¿Por qué? Es ideológico casi me parece. Porque el freno no lo pone el gobierno, el freno lo pone la economía. Y si uno pone en el aceite 36%, lo más probable es que impacte sobre los precios de los del resto de los trabajadores. Pero el 98% de esa producción se exporta, Aníbal. Solo el 0,2%. Volvemos a la misma situación. Si revisamos cada una de las convenciones colectivas en ese mismo punto, lo más probable es que terminen impactando de alguna manera en los trabajadores. Entonces no es un tema, la propia economía le pone freno, no le va a poner el freno el gobierno. En los casos en los que las empresas aceptan incluso conceder aumento, claro, también. Cuando se va a un ritmo, a una situación que se descalza respecto al resto de las situaciones económicas, seguramente que sí, no tengo ninguna duda. Hoy se Porque dio tengo que tener miedo en defender lo que creo que nos pertenece a todos, que no le impacte al bolsillo de los que menos tienen. No, pero me llama la atención porque las empresas, si lo aceptan, no se van a suicidar, digamos. Bueno, pero la realidad es que nosotros hay muchísimos ejemplos para analizar en casos parecidos, en donde uno tiene una propuesta de determinada característica y que seguramente el gremio lo plantea y la patronal lo puede aceptar en esos términos, pero que impactaría sobre el resto. Y en eso debiéramos ser más o menos homogéneos para no salirnos de un número que más o menos contenga a todos. UOM cerró 27.8, encargado de edificios cerró en 27, empleado de comercio cerró en 27, estatales cerró en 27.4, Walker cerró en 27.4. Estamos en un número más o menos que es el que no impactaría en el resto de los precios. Estos no son los más combativos, ¿no? Digamos, son los gremios... Quiere decir que empleado de comercio, Walker y WOM son chiquitos. No son los más combativos. Empleado de comercio son gremios muy importantes con mucha gente. Todas las empresas, cuando abre una pyme y quieren meter a los empleados en un convenio malo para el trabajador, usted lo sabe, peronista, lo meten en empleado de comercio. Es así. Yo estoy hablando de WOM y Walker, ¿qué me tengo que meter en esta pero de los 5 que encuadramiento que no me pertenece a mí? De los 5 que firmaron, digo, no son los más combativos. No, bueno, pero WOM y Walker que que rifan la suerte de sus trabajadores. Perdón, no coincido ni por casualidad, no creo que haya gremio que haya respetado más una discusión de esa característica en toda la historia. Moyano dijo que le daba risa a lo que habían acordado. Bueno, pero es su historia, Walker. no es la mía, es su historia. Ajá. Es su discusión. Pero ustedes temen que por una cuestión política vayan la economía tiene que mandar respecto a esa discusión. No hay una ausencia de análisis entre los que se discute entre trabajadores y empleadores y la economía. No puede haber una dicotomía, tiene que estar calzado en la misma propuesta política, si no estamos fritos. Pero entonces no son tan libres las paritarias, tienen una libertad acotada, una libertad condicional. ¿Qué es lo que entiende por libre? El mercado. El mercado no conduce a la política. La política conduce al mercado, por lo menos desde mi concepción ideológica. Yo tampoco soy libre mercadista. La libre concertación entre esos dos sectores. Tenemos que estar planteándonos en una forma lo más sensata posible, llegar a un número saludable que no perjudique al resto de los trabajadores. No se va a homologar entonces. Sigue el conflicto aceitero, sigue el conflicto bancario. Sigo insistiendo en la discusión que estamos planteando, llegar a un punto en donde la economía diga exactamente cuál es el mejor momento, Ahora, punto para plantar. Sacando el tema de los aceiteros, que después lo vamos a tratar, que lo hemos venido tratando bastante, que tal vez hay una necesidad, ellos dicen que están muy abajo. Otros gremios, camioneros, UTA, que parten de sueldos que en estos años realmente han logrado una recuperación salarial notable. Son tal vez los que más están ganando. Van al paro el próximo 9 de junio. Lo hacen por una fecha cuestión... bárbara, dijeron. Una fecha bárbara para ir a un ¿Por paro. qué? Y porque es el aniversario de la contrarrevolución, de los fusilamientos de Valle y Cogorno. Linda fecha. Y son peronistas los que... Bueno, linda fecha eligieron para eso, no parece que nadie piensa esas cosas. Antes tenía simbología, no sé si la tienen ahora. ¿Y ahora no? Y qué sé yo, para mí la sigue teniendo. Ahora,
¿Lo hacen por una motivación política, se quieren parar frente al gobierno que vienen, o lo hacen por una necesidad salarial? No sé, y yo no me meto en la vida de los gremios porque no debo hacerlo. Yo digo lo que yo siento, porque tengo todo el derecho del mundo a plantearlo, y en definitiva estoy convencido que es la economía la que tiene que decir hasta dónde se puede llegar para que precisamente nos rompamos los que nos pertenecen. Está bien, perfecto. Todos. Pero hay una diferencia política muy fuerte. Bueno, Maturana dijo hoy, por suerte Cristina no es Evita. A mí no me asustan los ruidos de las paritarias, no me asustan. Son ruidos y es lógico que se generen esos ruidos. ¿Y los ruidos de la política? Tampoco, porque eso ya llama libertad, eso es tan viejo como la humanidad. ¿Pero usted cree que ellos ya están en otro alineamiento político? Porque en algún momento estuvieron con ustedes, estuvieron con el Frente para la Victoria. ¿Qué tiene que ver? Yo no voy a hablar de eso, no hablo de la oposición nunca, yo me ocupo de mí mismo. No tengo por qué hablar de la oposición, que hablen otros de la oposición. ¿Descuidó de alguna manera los gremios, el gobierno últimamente? No sé, digo por esta pérdida de apoyo de un sector del gremio. No siento, si estamos hablando de gremios muy importantes, prácticamente los más importantes de la CGT. ¿Por qué? Porque hay algún otro gremio que no esté en estas condiciones, y habrá que discutirlo eso. Tienen que sentarse y discutir su paritaria y a ver a qué punto llegan. No es una discusión que tenga que resolverla yo eso. Hoy Edgardo de Petri dijo, no vaya a ser cosa que estemos en presencia o se organice o se pueda estar frente a otro Mariano Ferreira. ¿Temen que pueda haber algún tipo de...? Yo no. Quiero creer que no, que tiene que primar la seriedad y la sensatez. No tendría por qué ser así. Donde está caldeado también el ambiente es en el fútbol, después de lo que pasó en River y en general, y usted, bueno, tiene actividad en el no, fútbol. Ya no, estoy con licencia en el club hace bastante tiempo. Ahora está en el hockey, ¿no? Bueno, pero digo, es un interesado. Es un interesado en el mundo del deporte, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En ambas cosas. ¿Le parecería bien que Tinelli, como le deslizaron a los 3 candidatos presidenciales en su primer programa, fuera presidente de la AFA? La discusión que se da en AFA es que el estatuto no dice lo que le permitiría a Tinelli ser. Él no puede. Dicen eso, yo no lo he analizado puntualmente ese artículo, o el artículo tiene una expresión muy extraña de definir. Él sabrá lo que tiene que hacer. Ahora, Aníbal, más allá de más de si Tinelli, la AFA, el tema concreto que pasó, por ejemplo, en el Boca River de hace 2 semanas. No, eso es un tema que lo que más bronca daba. Se ha tomado también de un tema político, porque han dicho sectores del gobierno tuvieron para perjudicarlo a Macri. Pero primero empezó el presidente del club, con lo cual nosotros no teníamos ni que opinar sobre ese tema. Primero manifestar el tema contra la policía. La policía termina siendo siempre el repasador de estos personajes. Y después apareció el gobierno que mete no sé qué cosa, que se mete, que saca, que pone, y después aparece este señor, Napolitano, el panadero, no sé cómo le llaman, en un video en Venezuela, adentro de la cancha, que yo siendo presidente Kirchner no pude entrar nunca al sentarme en el banco de suplente, adentro de la cancha. ¿Y quién lo llevó? Estaba parando en el mismo hotel que paramos los jugadores, y resulta que la culpa la tiene el gobierno. No, hermano, ocúpense ustedes, pongan la cara, expliquen a los socios qué fue lo que hicieron, por qué tuvieron que perder los puntos con River, por qué desaparecieron de la Copa por el desaguisado que cometieron. Ustedes amparando ¿Usted cree que Angelici se trató de lavar culpas? ¿No? Sí, claro, por supuesto que sí, echándole la culpa al gobierno. ¿Qué tiene que ver el gobierno en esto? Arreglen lo que tienen que arreglar ustedes en su casa, no nos metan a nosotros en nada, que no tenemos absolutamente nada que ver. Concretamente, lo que dijo usted respecto a Tinelli es que por esa cosa técnica... Yo no lo sé, eso tiene que discutirse y analizarse, no lo sé, no me voy a poner a analizarlo yo, no voy a ser de abogado, digo, si las condiciones... ¿Le falta antigüedad? No, hay una parte de la biblioteca que dice que no tiene antigüedad, otra parte de la biblioteca que dice que el artículo hay que leerlo muy detenidamente. Esto es lo que dice. Yo lo que digo es, él tiene que presentarse, si la AFA le dijo que no, tendrá que ver cómo lo resuelve, y después tendrá que ver si tiene los números para que lo vote. Si no fuera Tinelli, si usted no termina siendo gobernador, que me imagino debe serlo... No discuto las conjeturas yo. ¿No le gustaría ser? No, ni loco. ¿De AFA? Sí. Ni loco. Ahora... Yo soy feliz en la Confederación de Hockey, pues es un deporte amateur, que lo hicimos crecer muchísimo, que tiene ahorros importantísimos que dan previsibilidad en el tiempo, que nunca los había tenido, que lo hemos hecho con mucha seriedad y que hoy nos permite mostrarnos en un proceso de transición muy importante que está teniendo. Por las nuevas jugadoras que vienen empujando de abajo, por un montón de razones, y a mí me da placer ver el deporte amateur, pero estar en la AFA ni loco. Ahora, Aníbal, volviendo al tema de la violencia, ¿el Estado no tiene que hacer algo con la AFA? Echarlos.
a los que hacen desmanes en las canchas, echarlos. Tenemos que ponernos de acuerdo todos. El AFA-Plus era una forma muy buena, no sé por qué no se inventó. ¿Y por qué no se hace el AFA-Plus? No lo sé. Nosotros como Quilmes... Segura me dijo hace 2 semanas que lo iban a volver. Siendo presidente de Quilmes hicimos todas las obras, está todo terminado, para ponerlo en funcionamiento el día que nos digan. Para mí era una forma muy buena de terminar con este tema, porque las bases de datos se crean, todas las compartimos, los que no pueden entrar, es el Estado el que toma la decisión, porque en definitiva para el dirigente a veces es muy difícil, y no tienen que entrar más, pero no son muchos, son 15 o 20 y por bueno, club. ¿Pero por qué no lo echan? Porque lo primero que dicen es que la convivencia con la política. Es muy fácil al dirigente decirle que lo eche. El dirigente después tiene que ir al supermercado y cruzarse con este tipo. Que es el Estado que tiene que jugar. Yo firmé, y no son fáciles, es muy fácil. Bueno, entonces pico, sigamos así, que los violentos nos copen, es muy fácil que los violentos nos copen y sigan. Desde 5N decirle el tema ese y no ir a poner la cara cuando lo tiene que resolver el dirigente. Es un tema que lo tenemos que hacer entre todos. Bueno, pero ¿por qué no lo hacen entre todos, Aníbal? A eso voy. Cuando yo era ministro de Justicia firmé con entonces presidente de la AFA un convenio que decía que me daban a mí facultad para tener el derecho de admisión. Y nosotros le prohibimos a un montón de gente entrar, porque teníamos más brazo de palanca que lo que tenía un dirigente de un club de fútbol, mucho más brazo de palanca. Bueno, hay que ponerse de acuerdo entre todos. Bueno, pero usted, Aníbal. Pero, Gato, escúchenme, porque si no, no van a terminar nunca de entender cómo es el tema. No, yo entiendo. Hay que armar las bases de datos, los que están en la base no entran más, y se termina el conflicto. Pero digo, usted con la convocatoria, sabemos la ejecutividad que tiene en el día a día, ¿no lo puede llamar a Segura? Digo, Segura, ¿qué pasa con el AFA-Plus? Pero se lo estoy diciendo públicamente, o no nos miran en este programa. Sí. Bueno, si nos están mirando, lo estoy diciendo públicamente. Bueno, pero una convocatoria suya. Terminó las obras. Estamos esperando que pongan a funcionar el AFA-Plus. El AFA-Plus va a permitir que los que estén en la base de datos impedidos de ingresar no vienen más. Y se termina el conflicto. En el mundo se sucedió así. Inglaterra con los hooligans y el alcohol encima de por medio lo resolvió de esa manera. Sacó de la cancha a los que no tenían que estar y se terminó el conflicto. Pero ahora terminan volviendo a entrar. Digo, yo entiendo que es complejo. Si están en la base de datos que no pueden ingresar, no pueden ingresar. Y bueno, pero veo que Diceo y el otro estuvieron a punto. Si no es que sale Berni a poner el grito en el cielo, casi le levantan el derecho a admisión. Pero si el club tomó la decisión, le estoy diciendo que el Estado, desde que yo fui ministro de Justicia, sigue teniendo ese mismo derecho. Quiere decir que si Sergio, que hubiese querido, podría haber sacado una resolución que dice que no entran, y no entran, porque también tenemos derecho a hacer uso del derecho de admisión, y no podían haber entrado si no tenían que entrar. No hay que discutir más este tema, hay que ponerse al frente del tema y tomar decisiones serias. A mí me sorprende algo. Es una discusión, ya está, esto no, 8 días vamos a estar hablando de esto. No, bueno, no está. Pero no es el único. Bueno, pero yo no lo puedo decir. No está porque sigue habiendo muertes, sigue siendo... No, pero ya está la denuncia hecha, que la AFA tome las cartas en el asunto y alguna vez ponga a funcionar el AFA-Plus. Vamos a estar 8 días dando vueltas sobre el mismo tema. No, pero a ver, ustedes cuando quieren mover las cosas lo saben hacer. El gobierno. El gobierno hizo lo que tiene que hacer. Ustedes tienen un poder que cuando quieren accionar con un tema se han predispuesto en una entidad ¿Cómo se va a meter una entidad de esta característica? Bueno, pero por ejemplo, antes suspendan el fútbol, qué sé yo. Claro, esa es una alternativa. Y la otra... bueno, menos mal, no lo había pensado. ¿No lo pensó? Me lo voy a anotar ahora. Suspendan el fútbol. Hay que tomar una situación drástica. Suspendan el fútbol, que le quiten los puntos, que le toquen el bolsillo a los clubes. ¿Cómo interpreto esta risa? La verdad, es naif el planteo. No es naif. Algo hay que hacer. La verdad, Dan. No es naif. Hasta me da ternura, me dan ganas de apoyarlo contra el pecho y... No le dé ternura. Dejen de joder, vamos a hablar en serio, por Dios. No, pero ¿cómo que no, Aníbal? Pero claro, el gobierno cuando ha querido hacer... El gobierno no lo meta en esto, es un tema de... Pero usted puede llamar a Segura, ¿cómo se lleva con Segura? Es un tema de ¿Cómo se lleva con Segura? Que tiene que ver bien, ¿qué tiene que ver? Bueno, el tema de la AFA lo tiene que resolver. Lo tiene que resolver la AFA. El día que tomen una decisión de esta característica, vuelvo a insistir, nosotros como club tomamos esa decisión, hicimos todas las obras, están en condiciones de funcionar, listo, que se armen las bases de datos, los que no tienen que entrar no entran más y se terminó el conflicto. A mí me llamó la atención algo, que lo he venido denunciando acá sistemáticamente, y que en esto tal vez usted está de acuerdo conmigo. Había una investigación judicial impresionante del juez de campo. ¿Yo qué tengo que ver? No, le voy a pedir un comentario. Lo apartaron al juez de campo por presiones aparentemente políticas. No existe el apartamiento por presión política. Existe el apartamiento porque quien tiene la superintendencia ha decidido que se tiene que apartar, punto. Hay alguna razón judicial
que lo amerita y por eso lo han apartado. No existe el apartamiento por razones políticas. Dice que estaba tocando a la cúpula de Boca. No existe el apartamiento por razones políticas. No conozco eso, no sé cómo es porque no sigo el tema, no es un tema que yo lo esté siguiendo, no me dedico a eso, pero Aníbal, no existe el apartamiento de esa característica. Ayer la presidenta volvió sobre un tema que se constató fue una mentira, que fue el tema de las cuentas en el exterior de Máximo Kirchner y de Nilda Garré. Después se ha tomado recientemente titular de lo de Axel Kicillof, que en su momento. ¿Qué cree que está pasando con cierto sector del periodismo en la Argentina? En la Argentina, cuando la oposición no tiene valor o no tiene estatura, los que terminan siendo la oposición son los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación son los que dijeron el tema de Otesur, donde batieron el parche hasta decir basta por un tema de cargas sociales que estaban pagadas, no tenía solución por esa vía, intentaron inventar un tema de blanqueo que no puede existir. La presidenta de la Nación ha tenido 3 o 4 denuncias de enriquecimiento ilícito. Ninguna son fruto de la investigación de alguien que se rompió el mate y dijo vamos a buscarle, encontré la punta, mira, me di cuenta que había una cosa más. ¿Sabe de dónde lo sacan? De las declaraciones juradas de la presidenta, que son las que presentan y que por supuesto son públicas como la de todos nosotros. Ahí están, se ven, las miran y porque las ven pueden saber de lo que pueden hablar. ¿Qué sentido tiene lo que hicieron con con Otesur, lo que hicieron con el planteo de Máximo de que tenía una cuenta con Garré, un sinsentido? Se buscaron todas las bases de datos, Garré hizo todos los pedidos que tuvo que hacer a través de OEA para que los bancos respondieran, ni existe la empresa, ni existe en el banco, ni existe un depósito de semejante característica. Lo han hecho con un teórico departamento que tenía Florencia en Estados Unidos, que nunca existió. Lo han hecho con bienes que teóricamente tenía la presidenta en Nevada, que nunca existió. ¿Cuántas veces hay que hacer para darse cuenta que no han parado de insultar y agraviar a la presidenta de los argentinos y como si nada? Bueno, otras denuncias como la de Amado Vudú o la de Felisa Micheli terminaron con el vicepresidente. Pero estamos hablando de la presidenta de la Nación. Y con una ministra de Economía. 400 temas a la vez no se pueden hablar. Pero es que hablemos de uno primero. Las denuncias de ese periodismo que usted dice es la oposición también derivaron en investigaciones de la presidenta de la Nación. Si vamos a las 80 temas a la vez, para que te calce no sirve. Estamos hablando de un tema específico, es la presidenta de la Nación y sus hijos. El agravio permanente a la presidenta de la Nación. Estoy diciendo lo que han puesto arriba de la mesa y que fue una vergüenza superlativa. ¿Se han resuelto esas cosas? Lo que dicen de Kicillof, ¿lo han resuelto? Después de decir que ganaba 400.000 pesos por mes cuando se están discutiendo las paritarias, ¿sabe qué termina diciendo? El laburante putea en sánscrito cuando ve esas cosas, claro, porque lo primero que dicen se burlan de mí. Y la realidad es que nunca se llevó un centavo. ¿Por qué? Y porque renunció, es muy claro, es un problema ético lo que tiene que hacer. Pero se miente con una intencionalidad política. No tenga duda. Muchos quieren que hay que terminar con el kirchnerismo y hay que terminar con Cristina. No tengas duda que lo han intentado de hacer con todo lo que han podido. Con la denuncia vergonzante que presentó Nisman se ha pretendido hacer ese tipo de cosas. Lo dijimos desde el primer momento. Yo tengo el derecho, porque el mismo 14, yo he dicho todo lo que tenía que decir ese día, que era una vergüenza, que era ridículo. Y me dice, ¿pero usted la vio? No, pero conozco la causa. ¿Cómo van a decir semejante estupidez de que la presidenta hace un encubrimiento cuando firma un acuerdo o un memorándum de entendimiento con otro país soberano? Que es una atribución específica de la Constitución Nacional y además un acuerdo federal complejo porque la presidenta es la que lo firma, pero en definitiva lo aprueba el Congreso. ¿Por qué no nos llaman indagatoria a todos los senadores que lo votamos y los diputados que lo votaron? Una estupidez, pero además imperfecto, porque además necesita por el artículo 24.1 de la Convención de Viena presentarse ante Naciones Unidas, cosa que nunca se hizo. Se dice que uno de los problemas era la Comisión de la Verdad. Nunca se conformó, si nunca se terminó de perfeccionar el memorándum de entendimiento. ¿Cómo va a haber Comisión de la Verdad que en definitiva además saca conclusiones que no son vinculantes? Todo está hecho preparado para agraviar a la presidenta de la Nación. Bueno, más no le pueden hacer. Ahora, ¿hubo allí también, con lo de Nisman, una conjunción de sectores políticos detrás de esa denuncia? No, de un montón, porque muchos de los políticos hoy de la oposición han batido el parche como si fuesen que tenían en la mano lo más oprobioso y lo más doloroso para los argentinos cuando era una vergüenza. Algunos de ellos abogados prestigiosos como Sanz, que son tipos que saben de derecho. No pueden creer que esa estupidez se pueda sostener en el tiempo porque es una mentira tan grande que se desborda por lo grande que es. Entonces, ¿cómo uno tiene que bancarse esa situación?
Tiene que plantearlas, esos temas como son. Algunos de ellos, un poco de vergüenza, viejo. Mire, yo no estoy de acuerdo con la presidenta, no me gusta esto, no me gusta aquello, me parece que es la peor de todas, todo lo que quiere decir. Pero la verdad que esto es una locura lo que están pretendiendo. Ahora, ¿usted cree que todos quieren... sosteniendo una estupidez que no tenía ni pie ni cabeza, que terminó como terminan las estupideces, en el tacho de basura. ¿Quieren matar al kirchnerismo desgastando a Cristina? No es una buena expresión eso de matar a nadie, porque lo que han querido es mellar, han querido socavar las bases de nuestra propuesta política y no han podido. Porque la presidenta no ha parado de tomar decisiones políticas. Lo que esperaban ellos, que es lo que los americanos llaman el lame duck, el pato rengo, no sucedió jamás. La presidenta tiene la iniciativa agarrada por las astas y cada día toma una decisión política distinta que mejora la vida de los argentinos. No hay forma que se pueda demostrar que la presidenta no esté ocupada el 100% de su tiempo en gobernar la vida de toda la Argentina para beneficio de sus compatriotas y todos los que habitan en nuestro país, y los resultados están a la vista. Entonces, han intentado todo lo que quisieron y sabe cómo se les cae a pedazos en 3 minutos porque no tienen forma de poder sostener. En ese contexto, ¿cuánto tendría que cogobernar con Cristina un eventual presidente que resulte electo por el Frente para la Victoria? No tiene que cogobernar, no tiene que cogobernar. El presidente electo va a gobernar. Flaco favor sería si no fueran así las cosas. Tiene que gobernar, y la presidenta, cuando llegue su momento, tomará las decisiones que tenga que tomar en beneficio de la política, y seguirá siendo la jefa del Movimiento Nacional Peronista como lo es el día de hoy. Pero son dos discusiones distintas. ¿Cómo lee los escarceos como los que se produjeron la semana pasada entre Randazzo y Scioli a partir de ese exabrupto? No me interesa, yo no canibalizo a mis compañeros. Si a ellos les gusta hacerlo, y si es que lo hicieron, porque tampoco me ocupo de eso, si es que lo hicieron es un problema de ellos. Yo no canibalizo a mis compañeros. ¿Ya tiene decidido el voto en ese paso? Sí, claro, por supuesto. ¿A quién va a votar? A uno de ellos. ¡Qué vivo! ¡Qué definición! Ahora me tomo revancha por lo que me jugó. Pero ustedes hacen preguntas tontas, no quieren que le dé respuestas vivas o respuestas tontas. No voy a hablar de nadie que pueda perjudicar al otro, que es mi beneficio. Algunos ya están, digamos, analizando políticamente que la boleta del Frente para la Victoria en la próxima elección, cuando se entre al cuarto oscuro, va a ser Daniel Scioli, Aníbal Fernández, candidato a gobernador, Cristina Kirchner, candidata a diputada nacional. No aguantan un round con esa boleta. ¿Cómo? No aguantan un round con esa boleta. ¿Le gusta esa boleta? Sí, me parece que es una boleta muy potente. Con cualquiera de los candidatos a presidente o un candidato a gobernador semejante y la presidenta de la Nación. Si no hablo bien de mí, que no tengo abuela, ya no tengo ninguna. Abuela, Fernando. Claro, no tengo ninguna de las dos, me tengo que defender solo. Pero a ver, no está alejado de la realidad esa posibilidad. Lo puede ver como Cristina Kirchner. Yo lo que digo es que yo sostenía como visión política personal. ¿Cómo se resolvía el tema de la presidencia? Se resolvía entre dos candidatos, los dos mejor colocados. Sí, y están los dos mejor colocados, listo, ya está. La primera parte está resuelta. ¿Cómo se resolvía el tema de los gobernadores? Yo decía en aquella época, cuando pensaba, cuando imaginaba, tienen que ser como mucho 3, en una exageración 4, no más que eso, porque es una dispersión del voto tonta que si no tiene ningún sentido. Eso es una mala utilización de la herramienta, pero no más que eso. Bueno, cuando se dio la oportunidad y después de haberlo estudiado casi un mes, tomé la decisión, fui a hablar con la presidenta un día que me llamó un sábado para trabajar, y cuando terminaba le dije, tengo que hacer un planteo personal, me está pasando esto. ¿Vos creés que yo puedo competir o no tengo que competir? Sí, quiero que compitas. Bueno, listo, yo voy a competir. Usted en la presentación que hizo de su candidatura a gobernador llevó un montón de intendentes. Invité a mucha gente, porque yo en el 2007... ¿Fueron todos? ¿Tienen miedo al látigo o a la lapicera de la jefatura de gabinete? No menosprecien a los dirigentes, que son dirigentes muy valiosos y tipos muy serios. Hombres y mujeres que trabajan para la política todos los días. Yo le iba a preguntar otra cosa, igual introduciendo esto, que había muchos intendentes, pero el de su pago chico, que es un intendente peronista además, el Barba Gutiérrez, apoya a otro candidato. ¿Le duele eso? No ¿Cómo lo vive? Que ustedes le presten atención a esas cosas. ¿Vio qué detallistas somos? No son detallistas, son nimios. No, bueno, es una discusión nimia esa. Ustedes tienen militancia en su barrio. Pero es una discusión nimia. Yo me cruzaba el otro día con Gutiérrez, con quien no tenemos buena onda política, pero no tengo un problema personal con él. Él tiene derecho a apoyar a quien se le ocurra, como yo en este momento acompaño a Daniel Gursi, que es el que va a competir con él. Con el mismo criterio él me podría decir a mí, ¿por qué hay un candidato tuyo compitiendo conmigo? Aníbal, está la discusión, yo no puedo evitarlo. Daniel Gursi, a mi juicio, le va a ganar. Bueno, yo voy a seguir empujando a Daniel. ¿Lo ve a Máximo Kirchner como candidato?
Ojalá, me parece que sería un excelente candidato. ¿En la provincia de Buenos Aires lo ve? Él es un bonaerense, así que podría ser en la provincia de Buenos Aires, sí, claro. Hoy por hoy, frente, por ejemplo, a las presentaciones, las denuncias que ha hecho la oposición, por ejemplo, por el uso de la cadena oficial, que se habla mucho y a muchos les molesta. Es una torpeza eso. ¿Cómo lo analiza? Primero habría que pensar cuánto es la vocación que tienen los medios de contar las cosas que se hacen en la gestión todos los días. Un poquito la necesidad de que el gobierno tiene de hacer su pública la gestión de gobierno. Si no hay vocación de prestarlo, ¿cuántas fueron? 17 de una hora más o menos, 17 horas, multipliquemos 365 por 24, la diferencia sigue siendo muy grande a favor de los que dicen las cosas en contra de gestión de gobierno. Porque yo no me genera ningún tipo de preocupación, sigo sosteniendo que las posibilidades son concretas cuando uno tiene que expresarse ante la sociedad y contarle lo que está sucediendo para que lo sepa, y además muchas veces son beneficios para ellos mismos, se tienen que conocer y no me asusta eso. Si no les gusta, bueno, ¿qué va a hacer? Se enoja el chancho y se come, ¿no? ¿Cómo? ¿Se enoja? No, ese no lo entendí. Se enoja el chancho y se lo comen, digo. Se lo comen igual. Nos vamos preocupando porque se enojaron. ¿Qué va a hacer? ¿Van a subir la asignación universal por hijo? Ahora que ya se cumple un año. La asignación universal por hijo es una de las herramientas más importantes reconocidas últimamente por la Organización Internacional del Trabajo como la más importante del mundo. La presidenta, que es la que regula ese tipo de situaciones en función del momento oportuno para poder llevar adelante una decisión, volverá a hacerlo seguramente con ello, y cuando entienda que estén dadas las condiciones para hacerlo, tomarán una decisión de esa característica. En mi último libro yo cuento que Juan Perón en 1951 da 9 charlas en la Escuela Superior de Gobierno, y uno de los puntos específicos se llama la información, el secreto y la sorpresa. Y Néstor y Cristina han hecho de la información, el secreto y la sorpresa un manejo espectacular de conducción política. Bueno, ellos manejan la definición específica cuando lo llevan a la práctica y después toman la decisión del día que se lleva a la práctica, que siempre es el oportuno, ¿no? El que se entienda que es el mejor día para explicarlo. Al inicio mucho de Perón no hablaban. A mí me importa un comino que hablen de Perón. A mí me interesa que hagan lo que decía Perón. Y lo hacen. No me interesa que hablen de Perón. Olvídense de hablar de Perón, ni de cantar la marcha, ni de la liturgia al peronismo. Díganme si las políticas que llevan la práctica son las políticas de Juan Perón. Por esa razón yo me siento no comprometido, recontraconvertido, comprometido hasta las verijas, como se dice en el campo, con una propuesta de esta característica. El día que la presidenta me llamó para volver al Poder Ejecutivo, faltándome 3 años todavía como senador, fui el tipo más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque sentía que era el lugar donde quería acompañarla a ella hasta que terminara su gestión. Me importaba un camino, 3 años, yo no trabajo, yo tengo 2 profesiones para trabajar, no busco trabajo. No, y además lo bueno que usted renunció inmediatamente y no ha especulado nada. Por eso insisto, nada me hizo más feliz que volver a trabajar al lado de ella. ¿Y le queda tiempo? Porque usted tiene tiempo completo en el gobierno, ¿le queda tiempo para recorrer la provincia de Buenos Aires? ¿Va a hacer campaña? De alguna manera me las voy a rebuscar, porque los fines de semana existen para el descanso, en este caso no estarán ocupados en ese tema, y tengo un montón de ideas que van a funcionar muy bien. No se olvide. ¿Qué ideas? Por ejemplo, adelante algo. Recién acaba de salir un video. Pusimos, es un video donde invito a mis compañeros a trabajar conmigo. Los estoy convocando, sobre todo a los pibes que me los encuentro en todos lados y me decían, Aníbal, tenés que ser candidato. Bueno, vos querías que yo fuera, claro. Yo voy a ser candidato. Acompáñame, ayúdame. Pero no para pintar paredes ni para pegar afiches. Acompáñame a contar lo que nosotros queremos hacer. Porque de alguna manera son 2 cosas, digo yo. Una es gobernar la provincia más grande, 38% del Producto Bruto Interno, 308.000 kilómetros cuadrados de diversidad, porque tenemos ahí todos los problemas sociales conocidos, los problemas económicos, la generación de riqueza por un lado, déjeme terminar si no paso el aviso, y del otro lado, la posibilidad de ser un referente o uno de los tantos custodios de una propuesta que Néstor y Cristina pusieron en valor en la Argentina y la ejecutaron, y que yo quiero ser el que luche para defenderla como tal. Convengamos que a usted le gusta mucho más la parte ejecutiva que lo legislativo, ¿no? Totalmente. Porque se dice que la provincia de Buenos Aires es un territorio difícil de gobernar. Y la pucha. Son 308.000, 15.6 millones de habitantes, un nivel de producción fenomenal que hay que optimizarlo y que generarla para que mejores condiciones para que se crezca, tanto en el campo como en la industria del comercio. Yo estoy convencido, la conozco y sé lo que debo hacer. Supongamos que usted es candidato y que es el próximo gobernador. ¿Cómo? Yo voy a ser el gobernador, por eso le estoy contando lo que voy a hacer. ¿Qué provincia le deja Scioli?
¿Se va a quejar de la herencia recibida? Yo no me quejo de esas cosas. Si ve el video va a ver que yo le digo, yo me quiero parar donde lo que encuentre y yo empiezo a construir de acá para arriba. Nunca en mi vida rompí nada. Lo que encuentro me alcanza para seguir construyendo. Pero mantendría, por ejemplo, para seguir construyendo alguno de los ladrillos que utiliza Scioli, mencionando por ellos a sus funcionarios, ¿no? Sus ministros, digo, ahora que se habla de lo único que me falta es que ustedes me condicionen el gabinete. Pero estamos todos Arlía locos. se quedó por las dudas. Se quedó a escuchar Arlía por eso. Está ahí, se quedó, así que... ¿Cree en el círculo rojo? ¿Cree que existe en la Argentina? Son definiciones de un candidato. Ajá. Pero hoy ocurrió un hecho, supongo que usted que está informado de todo lo tiene. Scioli estaba invitado a desayunar en la UIA. Un vicepresidente Sacco, antes de que llegue Scioli, dijo: Scioli sabe que hay que hacer ajuste en la Argentina, Scioli es lo mismo que Macri. ¿Hay sectores del poder económico que hoy están presionando o condicionando a eventuales candidatos para el futuro? A mí no me condiciona si me dicen eso, me importa un comino que lo digan. Como tampoco me condiciona que Héctor Méndez, a quien le tengo un enorme aprecio personal, diga que él no quiere que haya convenciones colectivas de trabajo, que eso me hace enemigo de Héctor Méndez. No, le tengo mucho aprecio personal. Ahora, que no coincido, no, ni por casualidad. ¿Pero usted cree que hay sectores del poder económico que están pidiendo, buscando un ajuste y están buscando condicionar? No, pero van a aparecer esos planteos. Como aparece en boca de Macri el tema de eliminar la cuarta categoría de impuesto a la ganancia, que debiera llamarse el impuesto a los salarios altos, digamos, no debiera llamarse así. Massa dijo que a partir del 1 de enero no existe más. ¿Puedo terminar? No, pero... ¿Puedo terminar la presión? Macri también dice no va a existir más los derechos de exportación o las retenciones, mal llamadas retenciones. 70.000 millones sería la cuarta categoría y unos 90.000 las retenciones. Son 160.000 millones. Una recaudación del mes de los argentinos son 110.000 millones. ¿Con qué van a suplirlo eso? Mucha chanta, mucho verso, mucha berreteada en eso. No, si yo me llego y al día siguiente me siento con griesa y que me diga lo que tengo que pagar y pago. Es un Producto Bruto Interno, 500.000 millones de dólares que pagaríamos en juicios. No, dice, nosotros llegamos y al día siguiente vendemos dólares todos los que nos pidan, nosotros los vendemos. Y que tuvo que salir Ingaramo, tuvo que salir Melconiana, poco menos pegarle un bife en la boca al candidato para que se calle, que los metía en un barullo que no sabían cómo salir de ese tema. La gente no razona en lo que dicen estos tipos, que lo que dicen es un desconocimiento supino de respecto de lo que pero no habría que superar, administrar un país. No habría que superar de alguna forma, que no sea esa, es claro, pero no habría que superar de alguna forma la brecha cambiaria, el hecho de que haya dos tipos de cambio distintos en la Argentina. A ver, evaluemos primero de qué estamos hablando. La Argentina no emite dólares. Ojalá los emitiera, pero no los emite. Necesita dólares para pagar las deudas, necesita dólares para los que tienen que viajar y sobre todo necesita dólares para pagar aquellos elementos que son componentes de un producto fabricado en la Argentina con componentes extranjeros. El año pasado se pagaron cerca de 100.000 millones de dólares. ¿De qué cepo vamos a hablar? Bueno, también... ¿De qué retención? 100.000 millones de dólares se pagaron. Bueno, yo hablo de la existencia si tenemos de en claro dónde estamos trabajando, bueno, entonces es preferible que uno trabaje fuertemente para contener la divisa y no se pierda la divisa antes que tener que hacer una devaluación como lo haría Macri y le reventaría la cabeza a todos los laburantes y otra vez quedarían pata al norte sin resolver su problemática. No hay duda, pero no se podría de otra forma. Bueno, pero yo no pienso como la derecha, pienso como pienso, por eso soy peronista y no me voy a variar de mi manera de pensar. Ustedes siempre decían, Néstor, Cristina no lo mencionaban tanto a Perón en su discurso, tiene razón, ¿sabe qué? Hacen lo que decía Perón. Cuidan al trabajador, cuidan a su familia, cuidan a los viejos, cuidan a los pibes, cuidan a los vulnerables. Eso es ser el blue y el contado con liqui no son de izquierda ni de derecha, son números. El contado con liqui está permitido en la Argentina y se utiliza como corresponde, evidentemente no se habrá a sacar como herramienta porque puede servir para muchas cosas importantes. Si se utiliza para hacer un pasamano y currar a la Argentina, habrá que ver quiénes son los responsables de ese tema y sancionarlos. Si se terminó, no hay que temerle miedo a las herramientas. Las herramientas en sí mismas no son malas. El problema es cuando algunos vivos las utilizan en su propio beneficio, perjudicando al resto de los argentinos. Esta es la situación. Le propongo un ping-pong con algunas fotos que va a ir viendo y una definición. ¿Puede ser para el final? Agradeciéndole. La primera, Scioli y Randazzo. Tengo mucho respeto a los dos. Tengo mucho respeto a los dos. Y ya decidió. Sí, yo decidí, claro que decidí, por supuesto. Ajá. Bueno, vamos. Julián Domínguez. Un amigo de muchos años que hoy circunstancialmente tenemos que competir. ¿Qué va a hacer? Son reglas de juego. ¿Se van a bajar más en la provincia? No lo sé, no soy adivino. Pues le damos laburo a Orangel, se da unos mangos. Vamos. Sergio Massa.
desgraciadamente acerté en cada una de las cosas que dije hace mucho tiempo. Búsquenlo, googleenlo. No es un hombre formado, no podía tener otra cosa que lo que le pasó. En algún momento, Benjamin Franklin decía que se le podía mentir a poca gente mucho tiempo y a mucha gente poco tiempo. Lo que no se le puede es mentir a mucha gente mucho tiempo. Eso hizo que en algún momento agarrara el tobogán. Y cuando uno se tira por el tobogán, ¿dónde termina? Él era arenero, no tiene más remedio. ¿Hizo mal Cristina en confiarle la silla que usted ocupa ahora? Sí, claro que sí. Yo siempre dije eso. Le dieron a manejar una calecita, la chocó. No. Él estuvo un año y lo despidieron y a mí yo estuve 2 años y medio y me premiaron encabezando la lista de senadores nacionales. Hay una diferencia importante. ¿Intentó, dijo usted en algún momento, traicionar a la presidenta del puesto de jefe de gabinete, Massa? Sí, claro. Hacían reuniones en el despacho que yo ocupo hoy, hacían reuniones contra la presidenta de la Nación, sí. ¿Con quiénes? Con muchos de ellos conminados porque no sabían ni cómo pasaba ese tipo de cosas, que después fueron los que nos hicieron conocer lo que sucedía. Y uno de los ¿Con dos qué objetivo desestabilizar a la presidenta? No, a lo mejor creyendo que su proyecto político pasaba por otro lugar, Yo no cuestiono que tengan vocación de discutir en frente de la presidenta de la Nación, me importa un comino, quieren discutir, que discutan. Lo que sí creo es que por lo menos uno tiene que tener el decoro de venir, señora, acá tiene mi renuncia, no estoy de acuerdo con nada con lo que usted está haciendo, me voy a mi casa y empiezo a hacer todo lo que quiero hacer en función de eso. Pero quedarse a 8 metros del despacho de la presidenta jugando en contra, esas cosas terminan mal. La próxima foto. Carlos Fay. Yo le tengo un enorme respeto al doctor Fay. Me da mucha pena lo que están haciendo con él. Mucha pena. Un hombre de 97 años, como si estuviera viendo a mi padre. Por la oposición, Carrió dijo que ustedes lo están Yo no dije otra cosa, psicológicamente. yo no dije otra cosa que lo que siento. Cuando la Constitución de 1853 habló de las posibles malos desempeños, no hablaba específicamente de la idoneidad. En 1860 empieza a hablarse de ese tema. Y cuando hablamos de la idoneidad, es tan mal desempeño aquel que no es idóneo para ser ministro de la Corte como aquel que pudo haber perdido la idoneidad. Si usted ve cómo lo sacaron de su casa el otro día, da vergüenza lo que hicieron con él, tan solo para llevarlo para que firmara una acordada que se había sido trucha. La acordada 11 decía, en el considerando, porque después dijeron que fue un error de redacción. Sí, pero es verdad que lo tuvieron que llevar para que... No. A Fay para dos que cosas decía. haga Una decía que había firmado, pero la otra decía, en el considerando 2 dice que el doctor Maqueda proponía al doctor Lorenzetti y que la doctora Jaytón de Nolasco y el doctor Fay apoyaban. Cosa que el primer capítulo era un actor de reparto. En el tercer considerando dice, el doctor Maqueda y el doctor Fay proponen a la doctora Jaytón de Nolasco como vicepresidenta, cosa que también el segundo capítulo era un actor de reparto. Sin embargo, nunca estuvo. El secretario dice, ante mi doy fe, con lo cual los 5 caen en falsedad ideológica. Acá como si no pasara nada. ¿Nadie lo denunció? Yo lo dije 400.000 veces en todos los medios que me quisieron escuchar, como si nunca pasara nada. ¿Qué pienso de él? Que no se merece pasar por el momento en el que está pasando, porque ha sido un hombre que viene de la contra a la política, contra el peronismo, contra el radicalismo. Un grande como Alfonsín lo ve como un hombre para la Corte y ha cumplido, pero con creces, su desempeño, pero hoy creo que no está en condiciones de poder hacerlo. Mire, la última estadística que tiene la Corte es de 2012, 2.400 causas. Si uno divide esas 2.400 por 11, habría que dividirlo por un poquito más, porque no son 11 meses, hay 15 días de feria de invierno, pero supongamos que son 11 meses. Lo divide por 11 meses y toma la mitad, el 5% de las causas, son 10 causas por mes. El doctor Fay no está en condiciones de leer 10 causas por mes. La próxima foto. Tipo en largo. Sandra Arroyo Salgado. Es una jueza federal, que desgraciadamente le tocó a ella y a ex esposa del doctor Nisman y a sus hijas padecer un momento muy feo. Y la última, fíjese. Frank Underwood. Sí. ¿Quién es en la Argentina? No lo sé. Es un apasionado, ¿no? Kevin Spacey, claro. No spoiler, dice el presidente Obama. Bueno, no spoiler, no contemos qué es lo que se viene. ¿Existe el personaje ese en la Argentina? Puede haber alguno que se parezca. Puede haber. Aníbal, la última. De 1 a 10, ¿cómo califica a la presidenta de la Nación?
La presidenta es uno de los mejores cuadros de los últimos 50 años y la van a extrañar mucho el día que se vaya, pero mucho, ¿eh? Cuando uno dice mucho, bueno, la van a extrañar mucho. Gracias, Aníbal, como siempre. Aníbal Fernández, jefe de gabinete, candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, pasó esta noche sin filtro, como es él, por Minuto 1.